Bueno, muchos personajes podemos hablar, ¿no? De Hitler y Stalin. Tal para cual, ¿eh? Tal para cual. Si no hubiera estado Stalin, quién sabe cuál hubiera sido el destino de la Segunda Guerra, ¿eh? Porque los dos eran igualitos, así de uno de derecha y el otro de izquierda, pero los dos cortados casi por la misma tijera, ¿no? A Hitler se le atribuyen millones de muertes e igual a Stalin, ¿no? Nada más que en el caso de Stalin era un poco más psicótico, no sé cómo llamarlo, aquí la maestra sabe más de eso que yo, pero a cualquiera que podía hacerle sombra lo mandaba a matar. Pero no nada más a él, lo mandaba a matar a él, a la familia de él, a los amigos de él, a la familia de los amigos de él. O sea, por cada muerte eran como 50 o más de los que quería matar. Se le atribuyen a él, por decisión personal, la muerte de más de 20 millones de personas. Más échenlo. De Hitler sabemos muchas cosas, de Stalin a lo mejor no tantas, ¿no? Pero eran tal para cual. ¿Sí? Zapata, ¿no? Dije que admiro a muchos, pero Zapata también es un símbolo de integridad, de, de apego a los principios, quizá hasta exageradamente, porque ese mantener los principios a pesar de todo le costó la vida, ¿no? Víctima de traiciones y demás, ¿no? Y después las arcadas. Gracias, estamos aquí hablando, ¿no? He tenido la fortuna de leer en un periodo muy corto, reciente, 3, 4 libros que hablan sobre Cárdenas. No he visto uno solo, en que hablen mal de él. Uno solo. Una persona también íntegra, muy, muy interesada en la educación, desde muy jovencito, siendo gobernador de su estado, 2 veces gobernador de su estado. Bueno, es una sola vez realmente, nomás que tiene periodos de licencia. Desde ser gobernador de su estado, crea escuelas a la idea antigua de Juárez, porque Juárez crea las escuelas de artes y oficios. Entonces ustedes conocen el edificio que está ahí en Allende y Belisario Domínguez, que es del Politécnico. Pues los que no lo conozcan, váyanlo a conocer, porque es un edificio histórico, ahí en el centro. Ahí estuvo la vocacional 4, hace muchos años, y ahí estudié yo la boca. Uno entra por Allende, es un pasillo muy largo, y al fondo, cuando yo estudié ahí, había una placa que decía: en este lugar el señor presidente Benito Juárez inauguró la Escuela de Artes y Oficios en el antiguo edificio ocupado por el convento de, ya no me acuerdo de ello. La última vez que vi ya no estaba la placa, o se la robaron o la tiraron a la basura, porque no lo dudaría yo ni tantito, ¿no? Ya no existe esa placa. Bueno, pero ahí estuvo una escuela de artes y oficios fundada por Juárez. Cárdenas retoma la idea cuando es gobernador de su estado y crea un tipo de escuelas también que se enseñan oficios, artes y oficios. Carpintería, electricidad, soldadura, etcétera, etcétera. Y yo creo que ahí estuvo el germen de esto. ¿Sí? Cuando eh, 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 Lázaro Cárdenas se forma a la sombra del general Plutarco Elías Calles, desde muy jovencito. Y Calles pues llega a ser llamado el jefe máximo de la revolución. ¿Sí? Es presidente de Obregón, general Obregón, el manco de Celaya, que por cierto yo tuve oportunidad ahí en un monumento que está casi llegando a la ciudad universitaria, un monumento Obregón, y dentro estaba un frasco de formol como de ese tamaño, con el brazo de Obregón allá adentro. En una batalla pierde el brazo derecho y lo meten ese brazo en un frasco con formol y lo tenían allá, dame el favor. Es que México es a veces totalmente surrealista, ¿no? Un monumento con el brazo de Obregón, ¿no? Es presidente Obregón después de la revolución, después es Plutarco Elías Calles. ¿Y cuál había sido el lema de la revolución? Sufragio efectivo, no reelección. Obregón, inmediatamente después de Calles, decide lanzarse a la presidencia y gana las elecciones.
En ese lugar donde estaba ese monumento había un restaurante que se llamaba La Bombilla. Y se llamaba La Bombilla porque estaba empezando el país a electrificarse. No había alumbrado eléctrico público, eléctrico. Y ahí, en la fachada de ese restaurante, había un foco, una bombilla. Y entonces, para lucirse, pues, ya el restaurante se llamaba La Bombilla, ¿no? Era muy notorio porque tenía un foco en la fachada, ¿no? Y ahí le organizan un desayuno a Obregón, y llega un fanático religioso, mandado por una madre, la madre Conchita, que le daba el chayote que matara a Obregón. Este era buen dibujante, y llega y está dibujando. ¿Qué hace usted, amigo? No, pues está diciendo caricaturas aquí de sus invitados. A ver, no, sígale. Una de esas se para atrás de él y le mete 7 tiros, ¿no? Y mata a Obregón. Queda como jefe máximo de la revolución Calles. Y Calles pone y quita presidentes cuando se le da la gana, ¿no? Y no nada más presidentes, ministros y jueces y ministros. Es el dueño del país. Pero llega el momento en que ya se le agotaron las cartas, y entonces dicen que le preguntó a algunos cercanos, ¿y ahora quién ponemos de presidente? ¿Y quién le sugiere? ¿Por qué no pones a Lázaro? Mira, el Remenso ni habla. Está bien, decía Lázaro. A Calles le encantaba andar de gira y tenía una fijación por el agua. Donde llegara y hubiera agua, una presa, un río, lo que sea, vamos a nadar, ¿no? Y lo que hace la mano se la traza, encueraba Calles y todos los demás también, ¿no? La bola de lambiscones, encuerados y al agua, ¿no? Y dicen que cuando ya Cárdenas gana las elecciones, que eso de ganar las elecciones muy entre comillas. En esa época, ¿qué elecciones ni qué nada? ¿No? Realmente la decisión era de otros, ¿no? Pero total, gana Cárdenas las elecciones y es presidente electo. Todavía no es presidente en funciones. Anda de gira todavía con Calles. Y llegan a cierto lugar y lo que les voy a platicar lo dice Calles en algún documento, dice, yo debía haberme dado cuenta de que las cosas iban a empezar a cambiar. Porque llegan a cierto lugar a una presa y dice Calles, vamos a nadar, y todos se empiezan a encuerar, menos Lázaro. Y entonces Calles le dice, oye Lázaro, ¿qué no vas a nadar? No tengo ganas. Esto que aparentemente es algo sin importancia, era algo impensable. Lo que Calles ordenaba es decir, hiciera, vamos a nadar, era vamos a nadar, ¿no? Y ahí Lázaro, no tengo ganas. Y Calles dice, yo debía haberme dado cuenta de que las cosas iban a cambiar. Llega a la presidencia Lázaro Cárdenas, lo primerito que hace, tener el control militar del país. Cambia a los jefes de las zonas militares, que eran gente de Calles, pone gente suya. Y ya que tiene el control militar del país, entonces saca del gabinete a la gente de Calles. No, pues Calles se pone de pie. El jefe máximo de la revolución. Echa fuera a los callistas, pone a su gente. Calles se pone a despotricar contra el gobierno de Cárdenas. Y Cárdenas llama a un general muy cercano a él, hacen escapas. Y lo acabo de leer. Era muy cercano a él y dice, oye fulano, no se llamaba fulano, nomás que el nombre se me olvidó. Oye fulano, ¿me eres leal? Sí, señor presidente. ¿Harías lo que yo te ordeno? Sí, señor presidente. Sea lo que sea. Sí, señor presidente. Te me vas con un piquete de soldados a la casa del general Calles, lo aprendes y te lo llevas al aeropuerto, lo trepas a un avión que ya está esperando ahí porque se va del país. Imagínense la comisioncita que le está dando el general Cárdenas al otro general, ¿eh? Yo creo que iba a ir, hijo de la mañana, a contra el mero jefe. Y hay muchas versiones del asunto. Señor, vengo a ver al señor general Calles. Traigo una encomienda del señor presidente. A ver, pásele, ¿qué quiere? Ya lo recibe Calles. ¿De qué se trata? Que agarre usted sus lichas porque nos vamos al aeropuerto. Hable. Que no. Y a cortar cartucho, ¿no? Calles también tenía los suyos. Entonces, más imagínense la escena, ¿no? Cupo la prudencia de Calles, ¿no? Es una orden del presidente, la acato.
Yo creo que pensó, aquí se va a armar la balacera y quién sabe que salga yo vivo, ¿no?, al aeropuerto y para. 1936, con bases seguramente en sus experiencias en Michoacán. Por cierto, se me pasó algo muy importante. Siendo gobernador de Michoacán, él se da cuenta de que hay muchos niños huérfanos por resultado de la revolución, hijos de soldados que quedaron huérfanos. Entonces crea escuelas para hijos del ejército. ¿Sí? Eran escuelas para esos niños que habían quedado huérfanos. Eso es importante, me parece importante que lo sepan. Bueno, llega a la presidencia y de las primeras cosas que le ocurren en el campo educativo es crear una institución de educación superior para hijos de obreros y campesinos. Cuando él plantea la idea, todo el mundo lo tilda de loco. ¿Sí? ¿Cómo educación superior a hijos de obreros y campesinos? ¿Qué le pasa a este loco? ¿No? Estaba en la UNAM, por respeto aquí a Sara. Pero la UNAM era una escuela de profesiones liberales. ¿Qué quiero decir con eso? Abogados, médicos, etcétera. Pero Cárdenas quería una institución que diera educación a gente de otro nivel, hijos de obreros y campesinos. Y se crea el Instituto Politécnico Nacional con base en escuelas que ya existían. La Escuela Nacional de Ciencias Zoológicas ya existía. La Escuela Superior del Comercio de la ESCA ya existía. La ESIA con otro nombre, pero la Escuela de Ingenieros Constructores. La ESIME ya existía también. La Escuela de Práctica de Ingenieros Mecánicos Electricistas. En fin, muchas escuelas ya existían. Las junta y con otras nuevas se crea el Instituto Politécnico Nacional. Yo casi puedo apostar, yo no he encontrado confirmación de mi idea, pero yo casi puedo apostar que el general Cárdenas ya estaba viendo lo que venía después, la expropiación petrolera. ¿Sí? Necesitaba gente preparada para manejar la industria petrolera. ¿Dónde nace nuestra carrera, nuestra escuela antes? En la ESIA. Ahí ya existían los ingenieros metalúrgicos, ingenieros petroleros e ingenieros químicos petroleros. Ya estaban en la ESIA. Pero se decide crear una nueva carrera de un espectro más amplio, la ingeniería química industrial, que de inmediato tienen tanta demanda que ya no caben en la ESIA. Y entonces se decide hacer otra escuela, la ESIC, donde se vienen los metalúrgicos, los químicos petroleros y los químicos industriales. Bueno, un par de años después, viene una bronca entre los trabajadores de la industria petrolera y los dueños. Los dueños son extranjeros, que ahora están regresando. ¿Sí? Este gobierno de la revolución, ¿sí? Le está regresando lo que Cárdenas expropió. Maltratados los trabajadores, no les pagan, los tienen en condiciones miserables, etc. Meten un pleito ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Por supuesto que apoyados por Cárdenas, por supuesto. El tribunal falla a favor de los trabajadores. Pues los dueños dicen que no acatan el laudo, se dice, la resolución del tribunal. El pleito se va hasta la Suprema Corte. La Suprema Corte falla a favor de los trabajadores. Pues no aceptamos. Cárdenas manda a llamar a los dueños de las industrias petroleras y dice, miren, las condiciones van a seguir siendo prácticamente las mismas, pero traten bien a su personal. Denles un salario decente, condiciones de trabajo favorables, etcétera. Las cosas seguirán igual. Yo se los garantizo. Entonces uno de los dueños de las industrias petroleras dice, ¿y a usted quién lo garantiza? Fíjense nada más, el grado de soberbia de estos cuates, ¿no? ¿Y a usted quién lo garantiza? En ese momento se para Cárdenas, se retira y ordena que se empiece a preparar todo lo relativo a la expropiación petrolera. Yo siento que ya lo tenía calculado, los conocía muy bien. Él había trabajado siendo militar en las zonas petroleras del país, conocía muy bien la situación y conocía muy bien a los dueños, los soberbios que eran. De ahí se agarra a él, se levanta, ordena que se prepare todo lo relativo a la expropiación. Todavía los vuelve
a mandar llamar, a intentar llegar a un acuerdo. Y el vocero de los dueños dice, no tenemos nada que hablar con el presidente. Se aguanta. Unos cuantos días antes de que se declare la expropiación petrolera, se juga la noticia, se enteran los dueños y quieren ir a hablar con Cárdenas. Queremos hablar con el presidente. El presidente les manda a decir, no tengo nada que hablar con ustedes. Al siguiente día se lee desde el balcón central del Palacio Nacional un discurso y se lee el decreto de expropiación petrolera.